Bien, esta es la foto que se ve desde el este, de la posición de Calatarifa. Es un pequeño cerro entre dos barrancos, a norte y sur, y defendido pues, naturalmente, de forma natural, por el río Guadarrama al oeste. ¿Dónde hay que poner la fortificación? Pues precisamente en la parte del este, que es la que no tiene defensas naturales. Entonces ya se veía, en esta foto se ve ese camino de subida desde el sur, había que pasar una granja, siempre teníamos dificultades para pasar, teníamos lío con los coches, porque no se puede pasar, que se puede pasar, entonces es que hubo un momento que no podíamos ni llegar a la excavación, porque lo recibían efectivamente con escopetas. Entonces, bueno, pues aquí es donde se veía ya, el lugar donde indicado lógicamente para hacer la excavación. Ya esto os lo muestro, esto justo las fotos del año 79, como estaba, se habrá caído este arco, no sé, sí, claro, no tenía nada, claro, porque aquí se ve muy bien, bueno, el interior ya lo conocen ustedes, el típico aljibe, que esto es la parte central del aljibe, claro, es que es justo, típicamente toledano, tiene que haber otro cuerpo exactamente igual de medidas hacia el oeste, que aquí se ven los arranques en esta diapositiva, pero por este lado ya se había caído hace 35 años. Y de ahí más dimensiones que vemos que tiene como dos ámbitos separados por un arco para sostener la bóveda del aljibe, que es de mayores dimensiones incluso que el que se ha conservado en el centro de la población. Y ya se veía en el año hace 35 años, pues ya dije que es lo que iba a pasar. Y bueno, pues es que es la arena. Bueno, bastante, ¿no? Incluso yo en aquel momento daba miedo asomarse allí. Hicimos algunas medidas, porque veíamos que como era el suelo del aljibe en aquel momento, ya ven ustedes cómo está, es que se va a caer en aquel momento, que esto era peligroso en aquel momento. Bien, después estaba el aljibe del interior, que nos ha contado que los compramos, yo no sabía que habían sido ellos los que lo habían descomprado. Yo me lo conté, digo, bueno, pues gente local que se compraba aquí, y bueno, pues me imagino que continuará igual, porque nosotros no nos metimos a comprar el aljibe. Y entonces ya planteamos la excavación, con la misma imagen. Entonces primero hicimos en esos 3 años, 80, 81 y 82, hicimos sondeos un poco amplios, ya se empezaba a excavar en área en aquella época. En España fuimos de los pioneros, no hacíamos cartas de 4x4, sino que hacíamos cartas un poco amplias para ver la situación general. Bueno, la idea era haber continuado, pero bueno, pues ya pasó todas las competencias a la Comunidad de Madrid, y ya la Comunidad de Madrid dijo que no tenía preeminencia este yacimiento, sino que había que invertir en otros yacimientos. Y después ya, al cabo de los 5 o 6 años, fuimos llamados a excavar, porque aquí no me acuerdo muy bien qué es lo que había pasado, y nos tuvimos que investigar en esta zona, junto al barranco norte. Bien, de todo ello muestro cómo empezamos. La muralla de tierra, ya creíamos que iba a estar aquí, y efectivamente cuando excavamos, esta era la situación, estaba la muralla de tierra, el tapial de tierra, se vislumbraba, entonces empezamos a hacer placatas, perpendicularmente al sentido de la muralla. Aquí ya se ve como ya la primera limpieza, cómo destaca este lomo de lo que es el tapial caído que se caía tanto al interior, que es esto durísimo que estaba, muy duro, costaba mucho excavar esto, y al exterior, donde también a poco pues empezamos a descubrir cómo suele pasar, escombros se tiran siempre donde hay un barranco. Como siempre donde hay una muralla hay un barranco, bueno, pues encontramos pues escombros llenos de materiales como se ve en este perfil, en esta mancha, pues está lleno de materiales cerámicos, y entonces ya pudimos ver mucho mejor que esto, pues el material que era islámico, que después mostraré de buenísima calidad, muy interesante y de poca huella. Y algunas piezas únicas que han salido hasta ahora en la península, que imagino que si conocen estas publicaciones, pues ya
habrán visto en algunas fotos, por lo menos la mayoría de ustedes. Esto es también la intervención que hicimos en la muralla sur. Se veía, bueno, pues esto, muy poquito, destacar unos elementos pétreos, ladrillos sueltos, etcétera, etcétera. Planteamos la excavación en la muralla que va a dar al pequeño barranco que está por el sur. Esto es la primera foto antes de empezar, en el año 80, y ya aquí la primera limpieza ya empieza a verse que material arqueológico, bueno, pues tierra, que es lo que en principio encontramos siempre que excavamos, ya nada más empezar. La excavación pues al cabo de los 3 o 4 días y ya empezamos a excavar el grupo. Aquí se ve, esta la pongo para ver la situación de las cartas que se hicieron en la muralla de tierra, la superior, en la terraza superior, y después en esta zona, que es la foto que he puesto antes, lo más seguro que esta muralla se fuera a unir en este punto más o menos con la muralla que va de oeste a este, y esta iría de noreste a suroeste, haciendo quiebros, haciendo unas cosas extrañísimas. Pero como no se siguió la investigación, pues no pudimos esto interpretar relativamente bien. Pues a poco pues, empiezan a salir ya los elementos amurallados, defensivos, apenas destacan, muy destruido todo. Sí que se conservaban señales de granito, como estos dos de los forros, claro, lógicamente, porque el yacimiento arqueológico siempre ha servido de cantera para las poblaciones que se han establecido en sus cercanías. En vez de sacar piedra de una cantera pétrea, pues se va a la cantera más próxima, que es el yacimiento. Pues entonces algo que está abandonado pues sirve de cantera de estos lugares. Entonces se han conservado estos dos señales casi de milagros. Aquí los vemos. De milagro, aquí están. Bueno, ya se ve las grandes acumulaciones de escombros, igual que hemos visto antes en la parte de la muralla de la parte alta, pues donde hay una pedal, hay un barranco, pues se tiran escombros. Los arqueólogos vivimos de los escombros del pasado, de la ruina, de la destrucción y los escombros del pasado. Sobre todo cuando nos dedicamos a arqueología del poblamiento. Si es funeraria, no. Cuando hacemos arqueología funeraria, lo que encontramos es cómo los vivos han querido recordar a sus muertos, y eso es que lo encontramos in situ tal como querían, o bueno, no querían, porque ellos nunca pensaban que un arqueólogo lo va a excavar, rememorar a sus muertos, porque pero entonces sí que lo encontramos. Pero normalmente lo encontramos en ruinas, destrucción, escombros, etc. Lo ideal para nosotros es que haya incluso mucha basura. Y se destaca precisamente la cultura islámica de que tiene muchos elementos, muchos ajuares, es bastante, en ese momento, sobre todo en el siglo X, bastante más sofisticada que la cristiana que va a venir posteriormente. Después ya la cosa se igualaría y ya se hace pareja a partir del siglo XIII, pero es que todo esto que vemos, estas acumulaciones que está de tierra negra, está tirada al otro lado de la muralla, a la parte exterior, sí, está llena de cerámica, llena de huesos, donde estudiándolo todo podemos ver la dieta, qué es lo que se come, qué materiales son la vajilla que utilizan para comer, etcétera, utines de huesos, de juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mostraré algunos. Esta es la foto del proceso de excavación. Ya se empieza a ver que no está nada mal, como 2 metros y pico de anchura de la muralla, pero ya ven incluso que está forrando una pequeña loma que hay ahí, porque esto que vemos está adosado, forrando al terreno natural. Si aquí tenemos que está justo a la misma cota que el terreno natural, que es este amarillento, por este lado, como podemos ver a continuación, tiene una altura de casi 2 metros y pico. O sea, la muralla está justo en la parte superior del barranco, pero forrando en esta parte superior, casi en la ladera, que también suele ser habitual. Esto es el terreno natural, y aquí ya se ve que hay una mayor potencia. Para mostraremos. Como podemos ver, este es el terreno natural, en cambio por aquí, este es el barranco, y se está forrando, se está poniendo los cimientos de una muralla que le falta todo, le falta toda la altura. Estos son los cimientos que tienen 2 metros y medio.
de cara, pero adosada al terreno natural. Faltaría pues casi 6 o 7 metros de altura, lo que habría aquí. Ya aquí vemos muy bien todos los estratos de acumulación de basuras, donde se envió cantidad de cerámica que se depositó en el Museo Arqueológico Nacional, y alguna está expuesta en el Museo Arqueológico Nacional. Lo que pasa es que las últimas reformas que ha habido en el Museo Arqueológico Nacional, las nuevas corrientes, que yo lo entiendo, museológicas, han quitado la cartelería y no se dice dónde son las piezas. Absurdo. Pero bueno, yo en ese sentido no me ha gustado nada, como sea, pero eso es otro motivo de debate. Vemos lo mismo, terreno natural, y justo adosado, y aquí todo un gran barranco que puede tener hasta 4 metros de profundidad. O sea, cómo cambia la topografía a lo largo de la historia, y la acumulación de escombros progresivos nos hace que cambie la noción de lo que es cómo era en la antigüedad. Vemos que también hay pozos, silos, etcétera, etcétera. Otras fotos, aquí se ve muy bien cómo se adosa. Y después, más fotos de lo mismo, se hubo una ampliación, esta era la campaña del año 82, y donde se vio que había, más en concreto, no se ha salido mal, se me ha acordado. Ah, sí, aquí está. Como debe haber, aquí ya no conseguimos, pero hay un gran derrumbe de ladrillo, ahí sí que si se excavara, pues sí que podría salir muralla. Lo más seguro que yo creo que estemos ante lo que es el ámbito de la puerta de entrada. Porque tanto recobre como haciendo la muralla, lo más seguro que se esté produciendo aquí una puerta en color. Y después todo este gran derrumbe de ladrillo que procede de aquí, me está indicando que la muralla está haciendo así, lo más seguro que hace un giro y vuelve para acá. Aquí si se excavara, lo más seguro que encontraríamos ya la muralla a la cual pertenecen. Este escombro está articulado, son los ladrillos articulados y caídos. Pero ya ahí no se investigó, ya digo, porque ya no hubo más de Entonces hicimos también catas al interior, que es lo que me refería antes, empezaron a salir muros, ya vemos aquí cómo se empiezan a ver manchas, que ahora veremos muros inconexos, falta toda la parte de tapial de tierra, que ha aparecido, porque está, es justo lo que excavamos, y queda lo que es la base, el zócalo de las casas, de los pavimentos. Ya aquí empezamos a excavar, se empieza a ver un poco avanzado, pero ya empezamos a ver manchas por todos los lados. Manchas enormes, grises, y el terreno natural. Y menos este muro, es que no se encontraron ninguno más. Y lo que había era, ya vemos aquí, pues, pequeñas alineaciones y manchas por todos los lados. Y ya excavando todas estas manchas, aquí vemos incluso que algunas tienen ángulo recto, lo que nos está diciendo que pueden también ser cimientos de muros desaparecidos. Vemos incluso un resto humano, un enterramiento de cúbito supino, excavado aquí, debe ser ya cristiano, evidentemente, debe ser los últimos pobladores que han usado el lugar como cementerio. Lo más seguro es que haya una ermita por aquí. Vemos parte del proceso de la excavación y vemos que bien ya se ven todas las manchas en línea recta, pues, entre grandes manchas circulares, y a quitar lógicamente todo el escombro que había en estas manchas, pues nos empezamos a ver pues desde silos, o mejor dicho hoyos, después que han sido utilizados como vertederos, llenos de material, y entre los que destaca, pues mostraré algunos cantiles enteros, y esta pieza interesantísima, única que ha salido hasta ahora en la península, que después mostraré un detalle de ella. Es talco, esteatita. Hay muy pocas piezas de talco y todas precisamente han salido en Madrid y en Calatayud. Nunca más han documentado. Talco tallado y después pintado. Grandes silos llenos de materiales y de piedra. Establecimientos más seguro que industrial, todo esto, ven que parecen que todo está excavado en el terreno natural. Entonces es justo la forma de habitar que se tiene en esta época. Digo que a lo mejor podría ser de época visigoda, y después la modernización a lo mejor es de época islámica.
vemos que todo está excavado en el natural. No hay muros nada más que compartimentaciones dentro de lo que es la bóveda. También hay más enterramientos, rompiendo todo el natural, incluso las sociedades, estas grandes manchas. Cristianos pues están en decúbito supino, vemos aquí como muy mal conservado, porque el terreno este no es bueno, no conserva bien los huesos, es un poco ácido, entonces los huesos se conservan bastante mal. Que roto, bueno, este es el proceso de sacar los restos humanos, como después todo es roto con un gran orificio, una gran fosa, donde a su vez había acumulaciones de basuras. Y bueno, paso ya a la cerámica, que quizás es lo que más está en consonancia a lo que es los hábitos de la vida doméstica de estas gentes. Les voy a presentar, todo es de Calatarifa, con la tarifa, todo ya digo que se conserva la colección profesional, esto fragmentada, pero que después se ha podido pegar. Esta es la típica olla islámica del siglo en la región, en la meseta, con escotadura. Esta es la otro tipo de cerámica lisa. También estas son piezas para cocinar, las dos que tenemos arriba. Piezas, en cambio, de pasta oxidante, son el cántaro típico de la región, que es el antecedente del cántaro actual. Y después incluso han salido cocinas portátiles, anafres, cocinas portátiles para cocinar, que son bastante interesantes, cerámica pintadas en negro, la jarrita típica de la zona. Esta probablemente, aunque está contaminada, probablemente pueda, por determinados detalles, pueda proceder del Valle de Henares, por una serie de circunstancias. Es un estilo típico de la zona de Alcalá, la vieja, Alcalá de Henares. Pintadas en rojo, la anterior olla que hemos visto, pero en este caso pintada en rojo y más achatada, parece más una cazuela. Esto ya es una cazuela en concreto, pintada también en rojo, con lo que se ha interpretado como la mano de Fátima, pero en realidad es el nombre de Alá, los tres, muy esquematizado, con 4 asas, con la rebaba para sostener una tapadera, que se han encontrado. También, lo que hemos leído, de cobre rojo, en este caso es un tazón. Y ya, pues, si hay algo que hay que distinguir, la cerámica medieval es la cerámica sin vidrio y la cerámica de vidrio, que es el principal aporte en la tecnología cerámica del mundo islámico. Es la que generaliza, y a partir de ese momento, aunque los romanos lo utilizaban, pero eran piezas de lujos muy escasas del mundo romano, pero ahora, a partir del siglo IX, el mundo islámico es el que va a generalizar la cerámica con vidrio, que es la que estamos utilizando, que es la primera que se utiliza en Occidente, para los candiles, en este caso de decoración, boterones en verde, piezas bastante buenas como esta, monocromas en verde, jarro metálico, todo es procedente de Calatarifa, de 2 asas, también para sostener una tapadera, como podemos ver. Esta rebaba para coger una tapadera que falta, está restaurada por la Colección Nacional en su momento. Piezas muy interesantes que están imitando a lo que se producía en China. Esto es cerámica típicamente tanga, que llega hasta el occidente y se ha encontrado en Madrid, Calatarifa, en toda nuestra zona, y vidriada en negro. Está restaurada, pero son piezas que no suelen salir. La forma es la típica de un plato chino, con una curva muy suave, no muy alta, platos de este tamaño, en este caso vidriada en negro, no es muy frecuente, e incluso vidriada en amarillo, que tampoco es nada frecuente. Esto es un fragmento, no es tan frecuente, que es que apenas hay en Al-Ándalus fragmentos cerámicos en amarillo limón. Pero también aparece cerámica, mientras que lo que hemos visto hasta ahora, más bien desde el siglo X, XI, esto resulta que es la primera cerámica vidriada de Occidente.
Esto hay que remontarse al siglo IX. Antes hemos visto como el pasaje del Derramán III dice que pasa en 1939, acampa en Calatalifa y le pilla un eclipse de sol, y al año siguiente dice que funda Calatalifa. Bueno, pues si has pasado y has pernoctado Calatalifa el año anterior, ¿cómo vas a fundar? Es que antes había algo. Lo que pasa es que la publicidad son crónicas que lo que se da es autobombo de que está fundando. Lo que hace es refortificar, lo que hace es darle el estatus de Medina, etcétera, etcétera, pero Calatalifa existe. Y esto es cerámica del siglo IX. Es típica de la que se encuentra en Almería, en Pechina, que son están con incisiones y con aplicaciones barbotinas. Sí, ya voy terminando. La cerámica, este candil es único, encontrado también con flores de loto, y ya tendría un bícromo, un helado y negro, grandes fuentes. La cerámica polícroma, en pura seca total y parcial de excelente calidad. Esta es la total. También imitando a lo que se hace en Irak y en China. Y el talco, lo que les comentaba, aquí se ve un detalle de la sección de la pieza, y aquí es ya la helada decorada, pintada con inscripciones en árabe. Y bueno, monedas, esta se encontró allí, casualmente, precisamente el día que venían los diputados, el diputado de Cultura a ver la excavación, y justo parecía que la habíamos tirado allí, no en la excavación, sino en un mato, apareciendo monedas de plata, no en la excavación de y esto que parece una tontería, se encontró allí metálico, metales, apenas nadie se ha dedicado a los metales, pero esto es muy importante. Esto hay que interpretar, las cosas que interpretarlas en arqueología, para mí es casi la pieza más importante junto a lo del talco. La cerámica más o menos lo conocemos en otros lugares, pero esto es lo que nos está indicando que en época del siglo XI se está creando esto es el dibujo, el telar horizontal de pedales. A partir de estas piezas se adelanta 300 años la datación del empleo en Occidente del telar de pedales, el horizontal, el que conocemos actualmente, y por etnología, como en FED se emplea esta pieza. Me fijé justo en esta varilla, que la que está colocando este señor, se ponen estos tensores que se llaman templenes, justo en el extremo para dar tensión a lo que es la tela. Esta pieza, bueno, era muy difícil de interpretar, y a partir de ejemplos etnológicos, pues lo tengo que interpretar. Ya digo, una simple, humilde pieza metálica, para mí es la pieza más importante que se ha encontrado en Calatalifa. Con esto ya termino, porque imagino que querrán hablar por menos de 10 minutos las personas que están aquí presentes. Pues muchas gracias, no lo he dicho antes. Por la invitación que nos dio antes, por favor, ir un poco más deprisa para esta exposición que ha sido a matacaballo. Tendría uno haber tenido más detalles, pero bueno, quería llegar a fácil. Esta humilde pieza doméstica, pero que nunca son valoradas. Esto es la verdadera vida de estas personas. Esto va por aquí. Muchísimas gracias a todos los componentes de la mesa y los historiadores. Yo creo que han contribuido a que Villaviciosa Calatalifa a partir de ahora esté menos olvidada. Vamos a pasar al debate. Tenemos un problema, nos han dicho que a menos 10, así tendríamos que ir empezando a dar por terminado el acto. Empieza el debate. Recuerdo que es el carácter del acto, que es fundamentalmente de difundir desde un punto de vista cultural e histórico Calatalifa. Queremos organizar más donde otro tipo de enfoques tendrán cabida. Así que se abre el turno de palabra, y lo que es fundamental, brevedad, por favor.
te llamas? Aray, Juan Carlos y Juan Carlos. Pues brevemente, muchas gracias. Muchas gracias a todos fenomenal del acto por hacerlo, por excavar en circunstancias adversas, y me interesa saber qué sentido que cataliza, quería decir, de ladrillo, que venía de la ella, aunque había visto que había mucho de piedra, granito. Vale, ¿me permite? Sí, sí, por supuesto. Bien, topónimo Calat significa fortaleza. Precisamente ese topónimo, los topónimos que en nuestra geografía empiezan por Calat, Alcalá, Calatrava, Calatalifa, Calatorao, Calamocha, Calatayud, precisamente, gracias. Calatayud, estoy dirigiendo las excavaciones de Calatayud, precisamente, actualmente, pues se me había olvidado. Me hubieran matado, se enteran de esto. Precisamente es el topónimo más antiguo que significa fortaleza, pero encomendada a alguien. Y normalmente, si se fijan, Calatayud es castillo de Ayud, Calatrava, castillo, fortaleza de Rabah, son personas. Jalifa es fortaleza de Jalifa, es el nombre de una persona, Jalifa. Son nombres árabes. Ayud, Rabah, Jalifa y más que podríamos. Siempre, igual que para Calatrava se había dicho el castillo de la abundancia. Pues no, toponimia es mucho más sencillo. Son nombres de personas, son los topónimos más antiguos, son las fundaciones precisamente del poder miral, de los omeyas. Cogen el nombre de la encomienda, de la persona, del encomendero, vamos a llamarlo así, por utilizar términos ya bajo medievales. Porque tenía ladrillos, estaba hecho de ladrillos. Sí, pero como todas las poblaciones. ¿Sabéis de dónde sacaban el barro para hacer el ladrillo? Así de ellos, ¿no? La cerámica está hecha en los lugares que... Claro, de aquí a California iba todo morillo o de aquí. No, de aquí. Si la cerámica se produce, todos los poblados, y además hemos hecho análisis de pastas, menos alguna que se importa o se exporta, pero la cerámica se hace en las mismas poblaciones. Justo esta zona a nivel, que habéis dicho, la primera cerámica con vidrio, que era sí, ¿solo de Madrid o es un tipo de cerámica árabe de toda la península? La cerámica con vidrio se introduce a finales del siglo IX, un artículo que publicamos en su momento, precisamente porque está fecha por monedas a partir, por lo menos tenemos una constancia arqueológica, a partir del 857 o por ahí. Porque hemos encontrado precisamente una pieza igual que esa que he puesto con cordoncillos, pues exactamente la pieza entera llena de monedas, y la moneda última en fecha es la que te data lo que es el recipiente, más o menos oscila 20-30 años para atrás o para adelante. Y entonces se hace cerámica con vidriado, que simplemente es para impermeabilizarla, es un logro para la salud, porque el alimento no contamina el recipiente. En épocas anteriores lo que se hacía era alisarla o bruñirla. Después también continúan estas técnicas. Pero se hace la cerámica, creo que quede claro, es que la cerámica se hace en los propios lugares. Claro, si me cuento un poco, porque la pregunta que a lo mejor es más fácil centrarla. Justo esta zona, geológicamente, tiene unos materiales muy finos que han dado industria del barro y la cerámica, y una carrera tecnológica en competición con el sector de la porcelana china. Entonces, si era solo el localismo de aquí. No, normalmente se hace con mayor o menor calidad, pero la de aquí es muy buena. Pero Madrid, la ciudad de Madrid, incluso en las fuentes árabes, dicen que tiene muchísima, la cerámica de la ciudad de Madrid, que tiene muchísima calidad, pero vamos, Madrid y Calatrava tiene el mismo terreno geológico, vamos, es exactamente igual, es arcilla y arena, está lleno de arcilla. Pasamos a... Gracias, sí. Yo, por si alguien no sabe dónde está Calatalifa, que sé que es un nombre muy conocido en el pueblo, ahí está en pleno parque regional de Guadarrama, y hemos dejado ahí unos folletos, el que edita el propio parque regional, el sitio de cómo acceder a Calatalifa. La tenéis ahí en la salida por si alguien quiere. Y luego preguntas.
¿qué porcentaje, si está estimado, está sin, no se excavó? Que no lo sé. Unas cartas. Vale. Segundo, el sábado pasado estuvimos con una asociación de fotógrafos que estuvieron haciendo fotos a lo que queda, porque todo eso que se ha visto está enterrado, que está, excepto el pie de muro, es decir, todas esas cuestiones que tú has visto se han vuelto a enterrar, ¿no? Y luego, sí, el porcentaje. Luego, de la caída del pie de muro que había, el arco, eso es, que fue a final de abril o primeros de mayo, porque estuvimos hasta final de abril, todavía estaba entero. Aún están arrumbados los restos están allí acumulados. Yo no sé si eso tiene un valor o no tiene un valor, no sé si eso hay que reclamar a alguien que lo recoja o no, porque no tiene valor, pero están arrumbados todavía. Y luego, otra cuestión es un pronóstico, ya que estás más o menos en contacto con el Museo Arqueológico, si hay alguna posibilidad, si no inmediata o a medio plazo, de que aquellos elementos que estén en el fondo no expuestos se pudieran traer aquí a una exposición temporal del pueblo si alguna administración se responsabilizara de eso. Sí, vamos a ver, siempre se puede hacer una exposición en cualquier lugar, lo único que claro, esos son fondos, son dineros. Ah, sí, ¿vale mucho traer una exposición aquí? Seguro. Ah, vale. No, después tiene que haber vitrinas, vigilancia, etcétera. Sí, pues la exposición es una actividad. El porcentaje de excavación o de catas, ¿qué dirías tú que se exploró? Exploró. El porcentaje. Ni el 1%. Vale. Es decir, ahí hay un yacimiento, hay un parque arqueológico esperando, ¿no? Bueno, es un yacimiento que convendría investigar, pero como muchos más que hay, no solo es el único. Pero claro, cada uno, ahora mismo en Boadilla están excavando San Babilés, cosa que esa es reciente. También hace 5 años empezó antes aquí, no se ha proseguido. Se podría, pues, además ahora ya sabemos bastante más de lo que sabíamos hace 35 años, que éramos pioneros en la arqueología medieval. La gente, el común de los mortales, entiende por arqueología dedicarse a Egipto y a Roma, paralítico. Pero la potencialidad y lo que hay de arqueología medieval, todo lo que cualquier pueblo y despoblados, como bien ha dicho Jesús, todo es medieval, está lleno de despoblados, no se han estudiado. Son inmensas la investigación, tanto a partir de los archivos, fuentes documentales escritas, como fuentes documentales arqueológicas. Pero somos muy pocos los especialistas. Por primera vez, yo ahora mismo estoy en la Universidad Complutense de Madrid, pero después de 100 años nadie había dado la asignatura de arqueología medieval. El primero que la da soy yo. La gente se dedica más al paleolítico, entonces a los paleolitistas y a los de romano pues no les interesa el yacimiento islámico. Entonces simplemente pues son esas razones también. Bueno, quedan 3 palabras y tenemos que en 5 minutos. Sí, no, muchas gracias Paloma por este acto. Muchas gracias a Alejandro, a Maite y a los profesores historiadores y arqueólogos, a Manuel y a Jesús. Efectivamente has dicho que es voluntad, pero tiene que haber a la hora de realizar estos trabajos y sobre todo presupuesto. Y organización. Pero sobre todo voluntad. Yo creo que con voluntad y trabajo se puede llegar a muchos sitios. Desde el grupo que represento no quiero hablar de política. Me preocupa un tema, que es el tema del tiempo. Yo imagino que eso estará ahora mismo otra vez cubierto totalmente. Sí, como lo has dicho, sí. Entonces, ¿cuánto tiempo estimáis? Has hablado de una excavación similar o parecida que se tardaban 3 o 4 años. ¿Esta excavación estaría contemplada dentro de estos 3 o 4 años? No, vamos a ver, estás tú, que también es arqueólogo. Bueno, tú llevas en Calatrava la Vieja 30 años. 30 años. ¿Y qué habéis descubierto? Pues a lo mejor el 5%. Sí. Para que hacer 4 años o 2 No, en 30 años. Llevan 30 años. Ten en cuenta que son ciudades. O sea, que aquí podemos llevar ya descubiertos, si hubiéramos seguido las excavaciones, un 50 o 60%. No, pues No. como Calatrava la Vieja. No, es más 10%, pequeño, 20%. es más pequeñito Calatrava que Calatalifa. Pero también Calat, ¿verdad? Pues son Calat, más pequeño. Pero vamos, que Calatrava, por fortuna, ha sido parque arqueológico de la región. Ha habido 2 años que no se ha excavado, este año por fin otra vez, pero con escasísimos dineros.
con estudiantes, incluso pagando a esos estudiantes la estancia que hemos tenido, 4.000 euros. Y gracias, porque hemos tenido años de bonanza, donde en Calatrava teníamos 40 obreros, 4 arqueólogos, 4 meses excavando. Esto desde la Universidad de Arqueología, instituciones arqueológicas, alumnos y tal, ¿esto se hace a través de ellos o son de Este año, por ejemplo, en Calatrava lo que hemos experimentado es, con un dinero escaso, ya los alumnos, como se hace en Estados Unidos e Inglaterra, pagan la estancia y después el dinero ese es para investigar, etc. Y hemos estado pues, durante todo un mes, un grupo de unas 20 personas, excavando. Entonces, pero ya en un programa, son programas que tienen que, no es ir un año excavar y el año siguiente dejarlo, tiene que ser continuo, por lo menos una campaña de un mes, todos los años, con estudiantes. Y aquí es un sitio ideal, estamos al lado de las universidades, o sea que estudiantes habría para excavarlo. José. Hola, pues bueno, mi pregunta es para Maite Fernández de Madrid. Bueno, yo soy el presidente de la Asociación de Vecinos y coorganizador de esto. Entonces, para nosotros es fundamental el tema de que la población de Villaviciosa conozca este yacimiento, lo aprecie como forma de poder hacer algo y poder conseguir, digamos, que se intente recuperar lo más posible. Entonces, vosotros en el instituto durante este año tenéis pensado algún plan para que para que los estudiantes lo conozcan y a través de los estudiantes la familia. Tenemos un boceto de un proyecto así interdepartamental para estudiar Calatrava. Es decir, desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista artístico, que poco hay, y incluso desde el punto de vista del terreno, porque la playa de Villaviciosa está en esa zona, porque el yacimiento se llama así, qué etimología tiene. Desde los diferentes departamentos trabajar con los chicos para que ellos hagan un estudio, claro, a nivel escolar, por supuesto, de economía, de situación de terreno, de cómo era la naturaleza, y un poco lo que ha presentado del estudio de la vida cotidiana, la cerámica, para qué se usa cerámica, qué función tiene, cómo vivía la población allí. E incluso hay un grupo en mi clase de segundo bachillerato, por ahí alguno, muy aficionados a la fotografía, pues incluso hacer un reportaje fotográfico que ilustre cómo está Calatrava en la actualidad. Pero está todavía hilvanado. A ver. Yo me llamo Elizabeth y bueno, yo soy arqueóloga de donde se supone procedían los habitantes que llegaron aquí en el Mediterráneo. Estuve en Siria muchos años y me duele mucho también porque ahí casi no ha quedado nada con los últimos bombardeos de los últimos años. Lo que quería añadir un poquito es que siempre le damos el significado a la palabra calat aquí en Occidente como de fortaleza. En realidad la base de la palabra antiguo árabe es muralla. Lo digo porque también allí, y muralla en el sentido de las excavaciones ahí es siempre un topónimo que está conectado al significado de la muralla que circunda una ciudad, algo que es urbano. Entonces esto resulta muy... ¿Es una fortaleza? No, es una ciudad, es una muralla que circunda una ciudad, y una ciudad no es solo fortaleza, puede tener una parte que es fortaleza y una parte que es ciudad. Yo siempre he pensado, como antiguo habitante de Villaviciosa, porque soy hija de gente que procede de aquí y después mi familia se fue a muchos lugares, siempre he pensado que aquí había algo muy importante. Me llevaban de niña a jugar y siempre he soñado que tenía mucho que ver con lo que después he excavado a la otra orilla. Por ejemplo, si algunas veces habéis visto imágenes de Alepo y de la muralla que es la del Saladín, esa es la parte de la fortaleza, pero después alrededor hay toda la ciudad, o había toda la ciudad que ahora ya no existe por los bombardeos, ¿no? No sé, creo que esas murallas tienen mucho que ver con esas épocas de esa muralla, por lo que he visto de la estructura, lo poco que nos has hecho ver ahora, y quizás el trabajo también está en encontrar a gente que trabaja esas épocas en ese momento y conectarlo a todo el Mediterráneo, ¿no? La arqueología del Mediterráneo. Es solo un poco, lo estoy diciendo no tanto para hablar entre técnicos, sino para regalar a la gente de Villa cuánto puede ser importante lo que hay en la península ibérica de esa época y que todavía no lo hemos trabajado, sino como imaginario de la Alhambra o de lo que imaginamos así, ¿no? Hay una conexión histórica mucho más fuerte que se reproduce en varias épocas, desde el segundo milenio y la edad del bronce hasta hoy, que es muy importante y es
algo que nos puede conectar con nuestra vida histórica de humanos por el planeta, también no solo con la época prehistórica, sino también con esto. Y muchas gracias por haberlo hecho posible. Bueno, ya tendríamos que terminar. Ha habido dos manos que se han levantado. ¿Eras tú uno? Sí, yo quería decir que pero por es favor, tan importante os la ruego, excavación como que se reconozca el lugar, como que se proteja el yacimiento y como que no se deje llegar, esto es muy cargado, que aquí se haya caído el aljibe, pero hace muchos años, que sin embargo vamos a precipitar y se ha caído. Se puede haber hecho una obra, algún paliativo de contención como mínima intervención, ¿sabes? Sin alterar el conjunto, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Hemos visto eso en Guadalajara, hemos visto eso en Canales, hemos visto en cantidad de sitios de la provincia de Madrid, por ejemplo, en Fuera, que poco a poco se va a reunir la cosa y hasta que no se ha caído, pues no hemos dicho, mira, se ha caído. ¿Sabes? Esa es otra cuestión también que si hace tan 35 importante años, más que claro, pues, la excavación. ¿Sabes? Si hace 35 años ya lo dije, porque pues ha habido tiempo. Ya. Ahora ya, se ha caído. Bastante durado. Y así es como poco a poco el patrimonio se va desvaneciendo, se va cayendo. Y es muy importante la protección, sobre todo la protección, y se excavará cuando se pueda. Lo que vimos, el proceso que vimos, sí, eso claro. cuesta mucho dinero y el centro de parte de la sociedad. No se puede cerrar el recinto. Lo recinto. protegemos para el futuro. No, pero el río no se le puede cerrar. Solamente una curiosidad. Los que vivimos en el bosque siempre oímos que hay restos arqueológicos al lado de donde está la zona del campo de golf. Incluso cuando se va a construir, te pide la comunidad de hacer una cata de las parcelas por si acaso se encuentra algún resto arqueológico. ¿Eso tendría relación con cada tarifa o sería algún poblado visigodo? Sí, ¿Es alguna noticia de...? Sí, yacimientos hay muchísimos, y puede ser de una época, pues de otra hora, por ley, alguien habrá prospectado y habrá encontrado en el bosque algo, si el yacimiento declarado, entonces la carta arqueológica está recogido que el bosque puede ser un yacimiento, no tiene que ser de la misma época. bueno, que muchísimas gracias de nuevo y damos por terminado este acto.